y cualquier cosa. Principalmente, intenté conseguir el examen. Si alguien lo tiene y lo puede escanear, me lo puede pasar directamente para no estar compartiendo directamente este documento. Porque intenté buscarlo y las personas que generalmente me lo comparten no me lo pudieron compartir. Y esto, pues, hay veces donde no sale directamente del MEP, no sale el PDF como tal. Así que si alguno lo tiene, me lo puede compartir, digamos, el probado, al privado, así. Bueno, entonces podríamos intentar este número 13 que se encuentra acá. Hay cualquier cosa me están comentando y diciendo acerca de los ejercicios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ok. Vean el siguiente ejercicio. Aquí vean este. Dice lo siguiente. Ok, se me conectó alguien más y cualquier cosa yo le voy a decir. En este caso dice lo siguiente. Tania compró dos papayas, la primera con 2 y 3 quintos, 3 quintos de kilo, y la otra con 2,5. El precio de la papaya es de 350 colones. En este caso nos preguntan por la cantidad de colones que pagó Tania. En este caso vamos a poner primero la palabra solución y vamos a comenzar a realizar este ejercicio. En este caso podemos darnos cuenta que la primera papaya tuvo un peso. En este caso voy a dejar un toquecillo nada más de 2 terceras, perdón, 2 3 quintos de un kilo. Que esto, acordémonos que generalmente los podemos escribir de esa forma. Podemos multiplicar el 2 por el de abajo y sumarlo con el de arriba. En este caso, esto nos daría 2 por 5 más 3 partido 5. Al final, esto nos daría 13 partido 5. Y si ustedes quieren, podemos pasar esto, digamos que y básicamente decimal. En este caso no es muy difícil hacerlo. Y, por ejemplo, sin usar mucho la calculadora para evitar sacar todavía, en este caso pagó 3 quintos, que esto equivale, si no me equivoco, a 2,6. Ahí lo pueden verificar con la calculadora. Esto lo pueden verificar. Ahora, la otra, segunda papaya, pesa 2,5. Entonces, básicamente, la primera más la segunda van a sumar básicamente 2,5, 2,6 más 2,5. Y al final esto nos va a dar 5,1. Eso lo pueden hacer en la calculadora, no hay ningún problema. De hecho, pues aquí voy a comenzar a compartir básicamente la calculadora también, como tenerla ya a mano. Entonces, aquí tenemos la calculadora a mano y aquí tendríamos esto. Ahora, por las dos papayas, se paga. En este caso, podríamos darnos cuenta que son 2,6, bueno, 5,1 kilos. Y en este caso, tendríamos que el peso por kilos es básicamente, en este caso, 350 colones por kilo. Ustedes pueden darse cuenta que al final los kilos se van a cancelar y nos va a dar que esto va a ser igual a 5,1 por 350, en este caso colones. Que al final esto nos daría un total de 5,1 por 350. Al final esto es 1,785.
En este caso, la opción correcta es la opción número C. Si ustedes quieren, pueden verificar un toquecillo y cualquier cosa me indica. Pues básicamente ese es el procedimiento. Ahora bien, me gustaría que ustedes vayan intentando este tipo de ejercicios y cualquier cosa me indican. En este caso, nos van a dar, bueno, un toquecillo nada más. Vean este ejercicio de acá. Este va a ser el siguiente ejercicio. Van a resolverlo ustedes durante unos 10 minutos más o menos y cualquier cosa ahorita ven, procedo yo a resolverlo también. Entonces tendríamos esta pregunta número 14 y la número 15. Entonces voy a dejar un toquecillo y las voy a colocar aquí abajo para que vayan trabajando en ellas y cualquier cosa me indique. Y ahorita vendríamos a preguntar. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta acá? Ok. Sí, Voy a señor. dar un toquecillo. Ok, ok. Para que la piensen un toquecillo y también vayan repasando. Entonces, cualquier cosa, ahorita lo vemos y en todo caso yo explicaría, por ejemplo, en unos 5 o 10 minutos. Entonces, hay cualquier cosa y les voy a estar preguntando.
Ok, vamos a revisar esto. Ahora, noten lo siguiente. Esta es una homotecia que se conoce como homotecia inversa. Entonces, una de las cosillas que podríamos notar, y de hecho ustedes lo pueden hacer perfectamente, siempre y cuando el ejercicio esté bien dibujado en el examen, este lo está, si ustedes vienen y generan, digamos, una recta que salga del punto G al punto C, ustedes van, por ejemplo, si ustedes ponen aquí una recta y la extienden hasta el O y después lo obtienen, o extienden hasta el G, obtienen directamente el punto homólogo. Por ejemplo, si yo vengo acá y, por ejemplo, alineo el R con el punto de homotesia, que básicamente es el punto O porque siempre tiene ese nombre, pues ustedes van a darse cuenta del otro punto de homotesia. Y finalmente, aquí para evitar enredar errores, si agarro este valor de acá y lo alineo con exactamente el punto, yo ahí más o menos el ángulo, ustedes van a darse cuenta que sale de un número, pasa por el punto de homotesia y llega al punto homólogo. ¿Estamos claros? De hecho, de ahí, pues ahí podemos darnos cuenta que con una regla o con cualquier cosilla, con el derecho de la calculadora, ustedes podrían hacer esto perfectamente. Se podrían rayar y darse cuenta cuáles son los puntos homólogos con los otros. La condición es que siempre pasan por el punto de homotesia. ¿Estamos claros? Sí, señor. Siempre pasa por el punto de homotesia. Y bueno, ya podemos darnos cuenta cuáles son los lados homólogos. Aquí tenemos a este G, que es este de acá. Entonces, aquí empieza S y aquí termina G. Entonces, ¿cuál es el punto homólogo? Empezamos en el lado homólogo, con el punto homólogo a S, y terminamos en el punto homólogo a G. Tendríamos esto de acá. Y ya tendríamos la respuesta. En este caso, ¿quién es? Este RC. Y listo, se acabó. Eso lo pueden hacer perfectamente en el examen. Y, por ejemplo, finalmente tenemos el punto homólogo, el ángulo homólogo al FSG. Venimos acá y podemos darnos cuenta que es FSG. Es este de acá. Y aquí colorea con otro color. Tal vez es, no, verde no. Mm, este azul. Tenemos este ángulo acá. Vemos que es el ángulo que está en S. Entonces, tiene que ser también en el ángulo en que esté R. Y el ángulo que está en R en este caso es este de acá. Entonces, podemos darnos cuenta que básicamente, el, básicamente, el, el ángulo homólogo, en este caso tendríamos al ángulo FSG, tendría que ser el ángulo homólogo, en este caso, empieza desde T, pasa por R y termina en C, de esta forma. Vean que, por ejemplo, con respecto a los colores, pues tienen que ser exactamente los mismos. En este caso, la respuesta correcta sería TRC, que es la opción número C. Estamos claros que con una regla, de hecho, con la misma calculadora, se puede, por ejemplo, rayar ahí mismo. O sea, rayar el ejercicio no está mal y ustedes se dan cuenta que directamente les da la solución. Entonces ya pueden encontrar el ángulo homólogo siempre utilizando el punto de homotesia. Y esto sucede con cualquier homotesia que ustedes tengan. Esta es una homotecia inversa. Esta es una homotecia, ¿de qué tipo? Es una homotesia inversa. Generalmente lo que sucede es que los ángulos, básicamente, bueno, los lados se invierten. Entonces, esta es una homotecia inversa. ¿Y hay alguna pregunta al respecto? Todo claro, profe. Ok, ok. Entonces, digamos que con esto ustedes ya tendrían la respuesta. Pues aquí básicamente utilizando de ahí, pues el asunto de la regla, ustedes saben ya cómo sacar estos ejercicios siempre. Sí, siempre viene un ejercicio de estos de determinar prácticamente segmentos homólogos. Quiero que ustedes intenten hacer el número 16 y el número 17.
En este caso no hay punto de Montesquieu, pero ya vamos a hacer este. Entonces, quiero que intenten este y ya ahorita me indican ustedes cómo les va. Entonces, voy a dejarlo aquí y les voy a dar unos 10 minutos, 5 minutos y ya venimos a hablar de él.
Ok, en este caso, pues podemos darnos cuenta que aquí hay unas cosillas importantes que podemos notar. En este caso, podemos darnos cuenta que hacen falta, básicamente, eh, en este caso dice, considere los siguientes triángulos que son semejantes entre sí y que el ángulo en A es congruente con el ángulo en M. Entonces, ustedes saben que este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá. Ahora, ¿qué podríamos decir de esto? Bueno, podríamos decir que tenemos aquí dos lados y aquí tenemos un ángulo. Hay dos criterios de semejanza y diferentes criterios de congruencia. Para semejanza está el criterio lado, lado, lado o el criterio lado, ángulo, lado. No, realmente sería lado, ángulo, lado. ¿Por qué razón? Porque tiene que existir una proporción entre los lados y los ángulos. Entonces, en este caso, el criterio que se vamos a utilizar, voy a realizar un toquecillo nada más, a ver si no me estoy enredando. En este caso, el criterio ángulo, lado, ángulo, bueno, también hay otro criterio más, bueno, el criterio ángulo, ángulo, ese es otro criterio, pero básicamente eso es porque hay dos ángulos. Y tenemos al criterio lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir lado, lado, lado? Que los tres lados poseen una proporción. Ahora, si hay dos lados que tienen una proporción y básicamente hay un ángulo en medio, pues en este caso, y hay un ángulo que se comparte, pues el criterio es lado, ángulo, lado. Y esos serían básicamente los tres criterios que tenemos para semejanza. Para congruencia son diferentes, pero después vamos a ver si aparece alguna cosa de esas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la respuesta a la primera. Porque en este caso lo único que tenemos es un ángulo por un lado y un lado, y tenemos otro lado y otro lado, y en este caso tendríamos un ángulo en medio, que básicamente es el que me permite realizar el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Todo bien hasta acá? ¿Y qué quiere decir que sean semejantes? Bueno, lo que quiere decir que dos triángulos sean semejantes, de hecho lo que voy a hacer acá es simplemente partir un toquecillo para ir tirándome una explicación también. Voy a hacer esto. Mm, Exactamente. Que dos triángulos sean semejantes debe ocurrir que debe ocurrir los lados sean proporcionales. Por ejemplo, si suponemos un triángulo ABC y otro triángulo DSS, ¿qué quiere decir que los lados sean proporcionales? Bueno, que si yo agarro el valor de A, el segmento A, y lo divido entre el segmento DC, DE, esto va a ser igual a la medida del lado BC entre la medida del lado EC. Y eso también es proporcional a la medida, en este caso, del lado CA entre el segmento, perdón, aquí me estoy equivocando porque no sé por qué puse eso también acá, y es F. Entonces aquí es EF, F, FD. Entonces, básicamente lo que quiere decir que sean proporcionales. Es decir, si yo agarro estos dos primeros lados
y este de acá, pues estos me da la primera relación de proporción. Ahora, si agarro estos de acá, pues es este de acá y este de acá. Y finalmente, y básicamente la última, que básicamente es la proporción del primero y del último lado, bueno, el otro del último punto, y tendríamos esa proporción. Ahora, eso es lo que quiere decir que los lados sean proporcionales. Y esto es igual a una R que generalmente se llama razón de conversión. Por otro lado, los ángulos tienen que ser iguales. Los ángulos son iguales. ¿Qué quiere decir que los ángulos sean iguales? Que básicamente que la medida de A, de la medida del ángulo en A, es igual a es igual a la medida del ángulo en D, la medida del ángulo en E, perdón, en B, es igual a la medida del ángulo en E, y finalmente la medida del ángulo, en este caso, en C, es igual a la medida del ángulo en F. ¿Estamos claros con eso? Sí, profesor. Ok, eso es el concepto de semejanza. Bueno, entonces podemos notar eso. Ahora, veamos lo siguiente. Aquí tendríamos estos dos triángulos de acá. Entonces vamos a generar las relaciones de semejanza. Vean que en este caso 10 es mayor en este caso que ¿quién? Es mayor que 8. Y de ahí, si hay una relación de semejanza, entonces ¿con quién emparejarían el 10? ¿Con el 15 o con el 12? Utilizando un poquito la lógica. ¿Con quién emparejarían ustedes en este caso al 15? Perdón, ¿con quién lo emparejarían? ¿Con el 10 o con el 12? Y en este caso veo que aquí el mayor es 10, entonces ustedes lo emparejarían con este o con este, porque son semejantes, es decir, hay una relación de proporción entre los lados. ¿Ustedes qué piensan? Con el 12, profe. Sí, no, perdón, no, con el 15. Aquí vamos a relacionar el mayor con el mayor. ¿Estamos claros? Este que es 8 lo vamos a relacionar con el menor. Y este 4 pues sería este último que queda acá. ¿Estamos claros? O sea, generalmente, pues, en números mayores los relacionamos con los mayores. La relación de proporción nos permite eso. Ok, voy a intentar unirme un toque yo. De la reunión me voy a intentar unir porque me dice alguien que no se puede conectar. Así que voy a intentar unirme yo desde mi propio dispositivo. Sí, tardó bastante, pero ahí me imagino que va a entrar en algún momento. Y me parece que sí puedo entrar. Está muy raro eso. Entonces voy a enviar un mensaje. Vieras que sí me pude meter desde mi propio dispositivo. Vuelve a intentar. Ok, ok, ok. En este caso podemos notar, en este caso podríamos notar esa relación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora podemos darnos cuenta que el triángulo generalmente se pone de esta manera
Podemos, de hecho, lo que hacer es para evitar rayar acá, porque de hecho ese es para el pregunta para la siguiente pregunta. Entonces me va a servir, por ejemplo, hacer esto. Ahí está ahí. Entonces voy a continuar en la siguiente página y, ah, qué tortón. Creo que no lo copié bien. Ahí está. Vean lo siguiente. Habíamos dicho que este ángulo era congruente con este. Ya sabemos, de hecho, cuál es el ángulo central. Ahora, por ejemplo, podemos notar lo siguiente. El triángulo ABC, en este caso voy a ponerlo de esta forma, es congruente, perdón, es semejante con el triángulo. En este caso habíamos hablado que de el A, después sigue a B. Entonces, ustedes saben que en este caso, aquí podemos darnos cuenta que este de acá, este iba relacionado con este. De hecho, lo que voy a hacer es pintarlo de esta manera. Este 10 está relacionado con el 15. Y en este caso podemos notar que el 8 está relacionado con el 12. En este caso simplemente por relaciones de orden. Ahora me doy cuenta de que en este caso, de si aquí fue ABC, entonces aquí tendría que ser M, T y finalmente N. Y habíamos hablado que si yo agarro básicamente el segmento AB y lo divido entre el segmento MT, esto tiene que ser igual a quién. Vean, por ejemplo, cómo los estoy agarrando. Estoy agarrando este y estoy agarrando este. En este caso, básicamente de esta forma. Ahora, ¿cuáles voy a agarrar? Voy a agarrar este de acá y voy a agarrar este de acá. Entonces, aquí vamos a montar al segmento BC sobre el TN. Y finalmente, esto tiene que ser igual a quién? Al segmento, eh, esto tiene que ser igual al segmento de básicamente ahora agarro el CA, que es la última, el último, y finalmente lo monto sobre el NT, NM. Y vamos a notar lo siguiente. Si yo agarro básicamente la medida del segmento BC y la divido entre MN, ustedes pueden darse cuenta que los podemos agarrar directamente. Empezamos BC, que básicamente es el de abajo, que mide 15, y lo subimos sobre MT, que este es el segmento de acá, que mide 10. Esto nos da como resultado ¿cuánto? Bueno, podemos darnos cuenta que este sería igual a, podemos utilizar un doble la calculadora, y podemos partir 15 partido 10. Eso nos da 1.5. 1.5. Ahora, si yo agarro el segmento BC, en este caso tiene medida 12, y lo parto entre 8, entonces vamos a subir uno entre los 12 y lo parto entre 8. Ustedes pueden darse cuenta que usando la calculadora, esto me da exactamente cuánto. Me da 1.5 también. Eso es lo que les estoy diciendo a ustedes con respecto a la razón de semejanza, a lo que le puse R. Aquí le vamos a poner BC entre MT, el BC entre el TN. Entonces podemos darnos cuenta que este de acá y este de acá es exactamente igual a la razón R que habíamos hablado anteriormente. Y por eso se había concluido el criterio de semejanza. ¿Todo bien hasta acá? Para que lo tengamos en cuenta. Y ustedes pueden darse cuenta que la relación está bien. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera montado el 15 partido 8 como me habían dicho? El 15 partido 8, perdón, el 10 partido, perdón, el 12 partido 10, nos hubiera dado una razón de semejanza de 1.2. Pero si hubiera agarrado el otro, que sería el, el 8 partido 15, perdón, el 15 partido 8, podemos darnos cuenta que el resultado irá variado. Y recordemos que en la semejanza la razón siempre se va a mantener. Eso es lo que se conoce como razón de semejanza. ¿Todo bien hasta acá? Entonces me lo indican por favor y gracias.
Entonces, ahí me indican, por favor, si está quedando claro o no está claro. Profesor, en mi caso sí está quedando claro. Ok, ok. Entonces, podemos notar básicamente eso. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ya sabemos que esto tiene que dar igual a R. Entonces, vamos a agarrar la última relación. Entonces, sabemos que CA partido, en este caso, partido NM, tiene que ser igual a ¿cuánto? Una pregunta, ¿cuánto me tendría que dar esta división? ¿Cuánto nos tiene que dar? ¿Cuánto nos tendría que dar eso? Bueno, nos tendría que dar 1.5, porque esto siempre va a dar igual a la razón de conversión. Entonces, esto básicamente me dice que esto es igual a el R que habíamos hablado anteriormente. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en este caso, podemos darnos cuenta que tenemos el valor, en este caso, ¿de quién? De NT. Aquí, un toquecillo. Mm, toque, toque, toque. ¿Qué pasó acá? Ah, bueno, aquí me equivoqué yo. Aquí agarré el BC y BC era... Ah, bueno, el BC es este. Perdón, aquí me equivoqué en el nombre de los valores, pero la idea es la misma. Entonces, aquí podemos notar que agarramos al AC, el CA, que habíamos agarrado al CA. Y aquí agarramos al, básicamente, MN, que hay un pequeño detallito nada más. NM, MN, en este caso, MN. Ahora, aquí era la última relación, que por ejemplo no la había copiado mal. En este caso, voy a subir un toquecillo, era la BC, partido TN, o NT, como lo quieran poner. Bueno, TN, de esta forma. Ahora esto me tiene que dar un 1.5. Ahora puedo notar que yo tengo el valor de NT. ¿Cuánto es el valor de NT? Es igual a 4. Entonces puedo hacer el siguiente cambio. Podemos darnos que BC es igual a 1.5 y el valor de NC es igual a 4. Ahora, ¿qué podría yo hacer para encontrar directamente el valor de BC? Este 4 que está aquí pasa al otro lado. ¿A qué? Pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, esto nos va a dar que BC es igual a 1.5 por 4. Y al final, esto me da el valor de 6. Es decir, el valor de acá corresponde a 6. ¿Estamos claros? O sea, básicamente esto lo sacamos por la razón de conversión. Es para que lo tomen en cuenta. Porque la relación se tiene que mantener. Y de ahí podemos hacer la prueba. Si yo agarro el valor de BC y lo divido entre 4 y lo hago en una calculadora, pues directamente ustedes pueden darse cuenta que 6 partido 4 es igual a 1.5. Y ahí pues, encontramos directamente el valor de quién, del valor de BC. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Básicamente las relaciones me lo da esta forma, para que lo tengamos en cuenta. Esto tiene que ver mucho con la parte de homotesis, pero en este caso no tenemos el puntito. Te van a llamar del trabajo.
Entonces podemos notar de que eso sería la respuesta. Y hay alguna pregunta al respecto. Bueno, básicamente eso era para darle la media al BC, que era la pregunta número 17. Entonces, aquí está. Y esta era la pregunta número 17, que al final pues voy a hacerla chiquitita y tomo el valor de básicamente A. Y pues ustedes le dan directamente la respuesta, pues ustedes pueden agarrar y comparar. Agarran 6 y lo parten entre 4. Bueno, esto sí me da 1,5. Ahora, si agarran 7 y lo parten entre 4, pues esto me da distinto de las demás, de las demás razones. Es decir, la respuesta no puede ser ni 7 ni 8. ¿Por qué? Porque está cambiando, es diferente. ¿Me doy a entender? Y si yo vengo acá, pues voy a dejarles a ustedes pensar el número 18. Este van a tener unos 5 o 10 minutos para que lo piensen y cualquier cosa me indique.
Ok, vamos a realizar este ejercicio. Una cosilla importante es que ustedes pueden darse cuenta ya de ciertas cuestiones que nos dan. Directamente nos dan la medida de MP y veamos el orden. En este caso, estas dos letras están de primera y de segunda, y estas están de primera y segunda. Y aquí tendríamos más o menos la relación. Ahora me dan también la medida de MP, que son esta de acá y esta de acá, y esta de acá y esta de acá. Entonces, ya podríamos darnos cuenta de la medida de RP. Sabemos que N, bueno, en este caso podríamos poner uno encima del otro, pero podemos darnos cuenta que en este caso, si yo agarro a M y lo M y perdón, MN y lo parto entre RS, porque esto nos dice el orden, esto nos va a dar igual a la razón. ¿Qué es exactamente igual a cuánto? Bueno, agarramos el valor de 20 y lo partimos 24. Entonces, en este caso, 20 y lo parto 24, eso me da ese valor de ahí, que la verdad es que está un toquecito como muy feo. Y tal vez lo que voy a hacer a continuación, nada más para que no me quede un valor tan feo, es ver esto como, este número tiene cuarta parte y este número también tiene cuarta parte. Entonces, divido el 20 entre 4, eso me daría 5, y el 24 entre 5 me daría 6. Entonces ahí podríamos darnos cuenta que es igual a 6 quintos. Simplemente es como para trabajar con números y no trabajar tan feo. Entonces podemos darnos cuenta que quedaría de esta forma: 6 quintos. Me iba a abrir la calculadora, se me había olvidado. Y por ejemplo, podemos darnos cuenta que si yo agarro 20 y lo parto 24, eso me da ese valor. Y si yo agarro el 5 y lo parto 6, me da otra vez el mismo valor. Es que son exactamente el mismo. Entonces podemos darnos cuenta que esa es la razón. Ahora, si yo agarro al MP, que son las letras de primera y tercera, y agarro básicamente al RT, que son las letras primera y tercera, pues eso me da exactamente igual a quién. Eso tiene que dar igual a 5 sextos. Si aquí sustituyo directamente, puedo darme cuenta que MP es este número de aquí arriba. Esto tendría que ser 15 partido RT, que eso tiene que ser igual a 5 partido 6. Entonces, ¿qué podríamos hacer para encontrar directamente cuál es el valor de RT? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos pasar, en este caso, este 6 que está aquí dividiendo al otro lado, multiplicar. Entonces aquí haría que 6 por 15 y el RT que está dividiendo pasa al otro lado también a multiplicar. Es igual a 5 por RT. Ahora, este 5 que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Pues queda que 6 por 15, 5 partido 15 es igual a RT. Y ahí podríamos calcular el valor: 6 por 15 partido 5. Eso me da 18. Así que el valor de RT pues nos da 18 directamente. Y esa sería la respuesta C. Si yo no quiero hacer todo este procedimiento, podríamos hacer lo siguiente. Ya tenemos esta relación de acá. Ya tenemos esta relación de acá. Entonces voy a ir probando. Sé que lo que ponga aquí abajo tiene que estar, o sea, si yo sustituyo el valor de RT, pues me tiene que dar igual a esta fracción. Entonces podríamos probar con los diferentes valores que me da ¿cómo se llama? La, la respuesta. Si yo agarro el 15 y lo parto 30, pues eso me da 0,5. No coincide. Si yo agarro el 25 y lo parto, perdón, si yo agarro el 15 y lo parto 25, pues eso me da ¿cuánto? Me da 0,6. Tampoco me sirve. Si yo agarro al, al 15 y lo parto 18, pues esto da este valor que nos dio el principio. En este caso es la respuesta correcta. Pero vean que el orden directamente me lo da ¿quién? Me lo da directamente el orden que me dicta el ejercicio. ¿Estamos claros?
Sí, profesor. ¿Todo bien hasta acá? Eso es porque básicamente las proporciones. Y vean algo, si yo aquí puse las del triángulo M, aquí también tienen que ser las del triángulo M. Si aquí pongo las del triángulo que tiene la letra R, aquí pongo las del triángulo de la letra R. No puedo enredarlas, porque si no el ejercicio me daría mal. ¿Estamos claros? Para que lo tengamos en cuenta y podamos realizar los ejercicios. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Esto tenía otra parte, supongo. No. Me gustaría que ustedes intentaran el 19, que esto tiene que ver con el teorema de Tales. No, el teorema de Tales no. Pero cualquier cosa, analicen un toquecillo unos 5 minutos y ya venimos a discutir. Y cualquier cosa, pues si tienen dudas, yo la atiendo. Y si no tienen dudas, pues si noto silencio o así, pues no puedo atender dudas de que no sepa que existen. Así que cualquier cosa ahí me indica, por favor, y gracias. Voy a dejar este 19 para mientras y cualquier cosa me indica.
Y vamos a hacer este ejercicio. Dice, dos banderas proyectan luz. La grande proyecta 12 metros y la pequeña proyecta básicamente 8 metros. Ambas sombras coinciden en su punto más alto. ¿Cuál es la altura de la mayor si la menor tiene una altura de 6 metros? Entonces podemos ver esto de esta forma. Estos son dos triángulos que van a ser semejantes siempre. Por ejemplo, ustedes pueden hacer bueno, voy a ponerle uno y voy a hacer otro un poquito más grande. Ustedes saben, aquí si ustedes quieren podemos poner letras, pero no importa. Entonces, aquí podríamos ponerlo de esta forma. Dice aquí, la grande proyecta 12 metros y la pequeña proyecta 8. Dice, si la altura de la mayor, ¿cuál es la altura de la mayor si la menor tiene una altura de 6 metros? Entonces tenemos este dato de acá y tenemos este de acá. Y habíamos hablado de lo siguiente. Habíamos hablado que los lados son congruentes entre sí. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, mantienen una proporción. Entonces, ustedes saben que este 8 y este 12 tienen una proporción. ¿Cuál ponemos arriba? Bueno, podemos poner cualquiera. En este caso podríamos poner a 12 primero y lo dividimos 8. Al final, esto me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 1,5. ¿Estamos claros? Pues sabemos que ese es el valor de. Ahora, además, podemos darnos cuenta que ¿por qué puse el 12 partido 8? Porque estos son semejantes entre sí. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que este angulito de acá y este angulito de acá, básicamente es el que me dice el orden en que van. O sea, yo sombras con sombra y altura con altura. Ahora, vamos a darnos cuenta que en la parte de arriba pusimos a la altura del de 12. Entonces, aquí, ¿a quién pondríamos? Aquí pondríamos al 6 en la parte de arriba o pondríamos al 12, al 6, al 6 o a la X. ¿Cuál de los dos pondríamos? En el numerador, ¿quién pondríamos? ¿Al 6 o al 12? O a la X. Si aquí pusimos al 12, aquí ¿quién tendría que haber? X. Tendríamos que poner a X. Vamos a ponerlo X partido 6. Y esto es igual a R. ¿Pero quién era R? Ah, bueno, R era igual a 1,5. Si yo quiero fijarme cuál es el valor de X, pues puedo comenzar a sustituir. Si a 7 lo parto 6, eso me da 1,16. No me sirve. Si yo agarro a 9 y lo partimos 6, estoy cambiando el valor de X. Ah, me da 1,5. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la B. Básicamente por eso. Sin encontrar directamente el valor de X y despejarlo, podríamos sustituir directamente hasta encontrar la respuesta correcta. ¿Todo claro hasta acá? Es la misma estrategia que habíamos hecho anteriormente. Pues para que lo tengamos en cuenta. Pero sí podríamos resolver esos ejercicios. Sacamos la razón y encontramos directamente eso. Y eso es porque estos triángulos son semejantes, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues eso sería básicamente. Ahora podríamos intentar este de acá, y esto lo podríamos hacer con teorema de Tales, pero el teorema de Tales básicamente es muy similar. Entonces quiero que intenten esto. Que el teorema de Tales básicamente dice lo mismo. Hay básicamente una relación y ustedes pueden encontrarla directamente.
Bueno, básicamente el teorema de Tales enuncia lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes tienen básicamente dos rectas y tienen esto de esta forma, algo así. Cuando ustedes tengan un tipo de ejercicios que sean así, aquí estos como así y estas con piezas paralelas, ustedes pueden darse cuenta que la medida de este lado, por ejemplo, aquí le ponemos A y le ponemos B, y la medida de este lado y de este lado, le podemos poner A' y B', pues se mantienen básicamente. A sobre A', perdón, perdón, AC, bueno, aquí me faltaría de hecho otra línea más, aquí, perdón, C y C', ordenadas de esa forma. Buenas, y bueno, me disculpo porque tuve que atender algo en la, entonces vamos a continuar haciendo este ejercicio de acá. Por ejemplo, básicamente lo que enuncia es que AB entre BC es igual a que B' entre B' y C'. Bueno, en este caso esto es lo que enuncia básicamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene que ocurrir, en este caso, si ustedes se dan cuenta y pueden voltearle un toquecito a la figura, ustedes pueden entender de que este y este son congruentes con este y este de acá, este y este de acá, de esta forma. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, en este caso, podríamos subir 3,6 entre 2,5 igual a x partido 3,30 de esta forma. Entonces, yo quiero encontrar la medida de este valor de acá, que este es mi x. ¿Por qué? Porque vean el ejercicio, lo que nos indica. En el diagrama se muestran las dimensiones de un techo. Este está soportado por tres columnas verticales y de acuerdo a los datos, cuál es la longitud del techo entre las columnas P2 y P3, que este básicamente es el valor de X que nos dará acá. Y eso es entonces lo que me están pidiendo acá. Es básicamente encontrar este valor de X. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, podemos notar de esto que eso está acostado. Aquí tendríamos a B, aquí tenemos a B, C, aquí tenemos a' B' y aquí tenemos BC', que son exactamente esta misma figura, pero como rotadas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, esto sería igual a bueno, aquí podríamos hacer lo mismo anterior, o podríamos hacer lo siguiente. Podríamos pasar este 3,0 que está aquí multiplicando, básicamente aquí dividiendo al otro lado, multiplicar 3,0 por 3,6 es igual a 2,5 multiplicado por x. De esta forma. Bueno, nada más aquí lo que podríamos hacer, mentira, 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 que les estoy diciendo, entiendo, podríamos agarrar este 2,30 pasar al otro lado, multiplicar. Entonces 3,30, 3,0. 3,0 por 3,6, todo esto dividido 2,5. Y esto sería igual a x. Entonces vamos a hacer eso. 3 multiplicado por, en este caso, 3,6 y lo dividimos 2,5. Y eso nos da 4,32. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Básicamente es lo que enuncia el teorema de Tales y así es como se puede utilizar para resolver este tipo de ejercicios. Nada más que generalmente es así, pero ahora está rotado. Es para que lo tomemos en cuenta. El siguiente ejercicio es muy similar. El siguiente ejercicio es muy similar. 。
este de acá. Ah, bueno, este no es. Me disculpo muchísimo, este no era. Era el que estaba antes. Vean que otra vez está rotado, pero este es básicamente el mismo teorema de Tales. Les voy a dar 5 minutos y cualquier cosa me indica. Este ejercicio es muy similar al anterior. Básicamente nos pide el valor de CD. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a montar básicamente al valor de 4 sobre 5. Y en este caso, esto tiene que ser igual al valor de 10 de x sobre 10. En este caso lo estoy poniendo de forma al revés, porque generalmente uno puede poner 5 partido 4 igual a 10 partido x. Básicamente uno lo que hace es, básicamente, es lo mismo que habíamos hecho anteriormente, nada más que en este caso está como rotado. Teníamos esta figura de acá, ahora tenemos esta figura pero rotada, básicamente. Entonces, básicamente, f de AF es a ABC, perdón, BC, que son los de abajo, o sea, casi siempre pongo los mismos lados del mismo lado. BC es a, BC es a F, como en este caso, CD es a FE, de esta forma. Básicamente eso es lo que enuncia el teorema de Tales, nada más que tiene letras diferentes. Básicamente lo que me dice, bueno, la proporción de este lado con este lado es la misma proporción de este lado con este lado. Es exactamente lo mismo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y, ¿qué pasó? Muy bien, toque. Que me dieron un mensaje del grupo y estoy contestando también. Entonces, eso sería de esta forma. Entonces aquí podemos sustituir 4 lo partimos 5 y a x lo partimos 10. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Mando el 10 que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Entonces va a dar que 10 por 4 partido 5 es igual a x. Y 10 por 4 daría 20. Entre 5 me daría 8. Perdón, 10 por 4 daría 40. Entre 5 me daría 8. Entonces aquí nos daría que x es igual a 8. Y eso básicamente es lo que me indica. Yo monto uno de un lado sobre el otro lado y uno de un lado sobre el otro lado. Básicamente esto es lo que enuncia el teorema de Tales. Y así se hace para resolver estos ejercicios. ¿Todo claro hasta acá?
Los siguientes ejercicios no los voy a dejar a ustedes para que no se nos haga muy, muy tarde. Y estos son los ejercicios que vamos a hacer en los últimos ejercicios. Y de hecho voy a aprovechar para resaltar algunas cosillas. En este caso, nos preguntan lo siguiente. Analice la siguiente figura de base cuadrada y con centro en O. ¿Cuál representa el apotema? En este caso me hubiera gustado que dijera apotema de la pirámide o apotema de la base, porque eso puede llevar a algunos tipos de errores. De hecho, sí. Porque, por ejemplo, cuando nos referimos al apotema, es el punto que va desde la mitad de la cara hasta básicamente la parte de arriba. De hecho, este ejercicio me gustaría que hubiera dicho apotema de la base o apotema de la pirámide. Pero como en este caso, que por ejemplo, les explico. Este de acá, el segmento que va desde el centro de la base a uno el centro de los lados, eso se conoce como apotema o N es apotema de la base. Y en este caso, MN, ¿quién es? Es el apotema, pero de la pirámide como tal. Generalmente solo se llama apotema. Entonces la respuesta correcta directamente es MN, que es el segmento que va desde la mitad de un lado, bueno, básicamente de la mitad de un lado de la base hasta básicamente la cúspide o bajo la cúspide. Y el segmento MO corresponde a la altura. ¿Estamos claros? Básicamente, este segmentito que está en la base es el apotema de la base. El segmento que va desde la mitad de un lado de la base hasta la cúspide es el apotema de la pirámide. Y finalmente, el segmento MO es el segmento que corresponde a la altura. Y eso forma un triángulo rectángulo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta era la C, porque en este caso se refiere a toda la apotema de la pirámide, no la apotema de la base. Pero igual, sería bueno como que hubieran dicho apotema de la pirámide, porque eso ya hace diferenciación. Ok, dice aquí, si una pirámide de base cuadrada se realiza un corte paralelo a la base y no pasa por la cúspide, la sección obtenida es un, pero podríamos verlo de esta forma. Podríamos verlo, ver este mismo dibujo de acá. En este caso, vean que el plano que me dice es paralelo. Una pregunta, si es paralelo, ¿el hachazo va así como horizontal o va vertical? Yo cuando me refiero al hachazo me refiero al corte. ¿Cómo diría en este caso? Vean que dice paralelo, dos líneas son paralelas y tienen la misma inclinación. Entonces, si un plano es paralelo a otro, tendría que tener la misma inclinación. Entonces, ¿cómo es el hachazo? ¿Es desde arriba o desde abajo? Bueno, ¿desde arriba o desde el lado? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, me puedo dar cuenta que es paralelo. Tiene que tener la misma inclinación que el plano de la base. Es decir, tiene que tener esta inclinación. Entonces, este hachazo tiene que ser así. Y cualquier cosa esto viene como explicado en la diferente materia. Pero, por ejemplo, el hachazo tendría que ser así. Y una pregunta, ¿qué figura geométrica se está formando en este caso? En este caso, no se ve directamente, pero podríamos notar cuál es la figura geométrica. ¿Cuál sería en este caso? Un cuadrado. Es un cuadrado. Pero vean por qué razón es un cuadrado. En este caso es porque el plano es paralelo a la base, no es perpendicular. Si es perpendicular,
acuérdense que forma un ángulo de 90. Entonces, si fuera perpendicular, cae desde arriba. Y como cae desde arriba, el plano que formaría sería un triángulo. Pero en este caso, el plano que forma es básicamente un cuadrado porque plano es paralelo. Vean que dice plano paralelo. Cuando hablo de rectas paralelas, ustedes saben que dos rectas son paralelas si tienen la misma inclinación. Podemos verlo de esa forma. Y dos rectas perpendiculares son si forman un ángulo de 90. ¿Estamos claros con eso? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en este caso, podríamos llegar a que la respuesta B es la correcta. Entonces, ahí cualquier cosa terminaríamos con esto. Ahora, podríamos realizar la 23 y la 24. Bueno, la 23 y la 24 ya la hicimos. Vean lo siguiente. Dice, analice el cuadrado del, realmente sería un cubo, ¿verdad? El cuadrado EFGH. Son este de arriba y este de abajo. El segmento en extremos B y C representa una. Podemos darnos cuenta que sería este segmento de aquí atrás. ¿Estamos claros? Entonces, puedo darme cuenta que ese segmento de atrás. Entonces dice lo siguiente. El segmento con extremos B y C representa una altura, cúspide y apotema. Y podemos notar que directamente estos dos temas son directamente elementos de una pirámide. Es decir, ni siquiera habría que pensar. Esto directamente me dice que es la altura. ¿Por qué? Porque tanto el elemento B, que es la cúspide, en el caso de la cúspide estoy hablando del punto más alto de una pirámide, y en el caso del apotema habla del segmento que va desde la mitad del lado de la base hasta la cúspide. Entonces directamente se descartan tanto la B y la C, para que lo tomemos en cuenta. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Entonces eso es directamente la A. Y básicamente la altura en un prisma corresponde básicamente al lado que va desde, bueno, básicamente la altura perpendicular, cuando hablo de perpendicular, forma un ángulo de 90 con respecto al suelo, y que va desde un segmento de la base hasta arriba, en el caso del prisma. De hecho, si agarro un punto y agarro otro punto homólogo, se podría decir de esa forma, también esto es una altura. Y si agarro este y este, pues también sería otra altura. La única condición que tienen que ser es como homólogos, como los homólogos que vimos al principio del día de hoy, y para poder concluir eso. Y finalmente, la número 25 porque ya avanzamos bastantillo, vamos a realizar esto para no empezar un toquecito con la parte de representaciones, porque este tipo de ejercicios pues se tienden a complicar y lo mejor es no entrarle todavía hasta la próxima semana. Tendríamos lo siguiente. Una de las caras laterales representadas por el rectángulo es la siguiente. Una de las caras laterales del prisma que está representado por el rectángulo es el siguiente. Podemos notar primero que todo que esto de aquí arriba y esto de aquí abajo son cuadrados. ¿Por qué? Porque el ejercicio me lo dice desde el principio. Ahora bien, las caras laterales, ¿a quién corresponden? Corresponderían a las siguientes. Corresponde a esta que está aquí atrás. Corresponde a esta que está aquí atrás. Voy como iluminándolas de diferente color para que ustedes más o menos vayan notando eso. Está la que está al frente. Se la va a pintar con un color verde tal vez. Esta que es, bueno, esta que está aquí al lado. Tendríamos también esta otra que está al frente. Bueno, aquí se formó un verde que no quería que se formara. Y bueno, voy a ponerlo rosado acá. Bueno, aquí digamos que siempre quedó de color ese. Y finalmente habría un color verde aquí atrás también. Entonces, esas serían las caras laterales. ¿Por qué? Porque no corresponden a la base. Ahora, dice lo siguiente. Una de las caras laterales por el prisma está representada por el rectángulo.
podemos notar que tendríamos esta aquí al frente, que es EHAD. También tendríamos a FEAB. También tendríamos a BDHG. Y finalmente la que está al fondo, que es FBCG. Podríamos notar cuál de todas es. Voy a alejar un toquecillo y a ver, vamos a ir viéndola. E, G, vean que por ejemplo esta eje de acá pasaría de esta forma, pasaría por en medio, y eso ya no corresponde a una carga lateral. ¿Por qué? Porque estamos pasando por el medio. El orden importa. Ahora vamos con esta de acá. B, H, B, G, H, D. B, ¿ves acá? F, H, A. Podemos darnos cuenta que es así. Y este iría como transversalmente. O sea, iría como inclinado. Y si ustedes se dan cuenta, pues no corresponde porque no es una cara lateral. Entonces, ya esta está descartada y esta también está descartada. De hecho, la que es E, G, C, A, ustedes pueden darse cuenta que esta de acá corresponde a otro plano de esta forma. Es otro plano que va como por adentro, o sea, no va por afuera, va por dentro. Entonces, finalmente tendríamos a BCGH. B, C, H, perdón, BCGF. Bueno, y podemos darnos cuenta que esta sí está por afuera y entonces sí tenía una cara lateral. Los demás rectángulos que se formaron básicamente son como cortes que van por dentro, que forman rectángulos. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la C. Entiendo. Ok, ok. Espero que haya quedado claro todo y digamos que hoy terminaremos por acá, poco para no empezar con la parte de rectas, ni, bueno, rectas no, de función lineal. Ahí me disculpo con Dayana porque la verdad se acaba de unir. Pero digamos que si empiezo este tema, pues no quiero que quede como cortado a la mitad, porque este tema es bastante amplio, de hecho. ¿Estamos claros? ¿Todo bien hasta acá? Y si alguno de ustedes tiene de casualidad aquel, ¿cómo se llama? Si alguno de casualidad tiene, ¿cómo se llama? Si uno de casualidad tiene el examen, mejor así para poder directamente tomarlo el examen, si me puede pasarlo, por favor, y gracias. Porque las personas que me lo pasan no me lo están pasando ahorita. Entonces, eso sería. Quedamos aquí por hoy. Ahorita les compartiría las notas de hoy para que también vean esa parte. De hecho, las voy a producir antes de que se me olvide. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Profe, Muchas ¿cuál gracias, examen pues. está pidiendo? Disculpe. El último, el que está más reciente, si es que lo tienen. Es que, por ejemplo, no pude conseguirlo. Entonces, he estado trabajando con la página de esa de Fisquismática, pero no me gusta mucho porque, digamos que, pues, me parece que fuera del examen. Esto fue, ¿cómo se llama? Promatec 2 S semana 2. Entonces ahí estaría produciéndolo y cualquier cosa terminamos aquí por hoy. Muchas gracias por asistir. Ahí se pueden ir desconectando y cualquier cosa. Profe. Dime, dime.